Buenos días, jóvenes. Clase número 23 para tercer medio A, B y C, en este caso tercer medio B. Clase coyuntural del plebiscito constitucional del 25 del 10 del 2020, segunda parte. Nos retrotraemos a la unidad número 1, democracia y derechos humanos, contenidos, constitución de 1980, definición de ley, constitución, cronología de las constituciones chilenas, origen y características de la constitución del 80. Objetivo, caracterizar la evolución constitucional de Chile. Las habilidades, ¿no es cierto?, son el pensamiento temporal, pensamiento crítico, análisis, síntesis. Profesor quien les habla y nuestro correo de comunicaciones terceros.medios arroba gmail.com. Vamos a ingresar a Javier a Julio. Ya. Bien, chicos, entonces en la clase anterior vimos el origen de la Constitución, algunas constituciones, recordemos, ¿no es cierto?, Norberto Bobbio, la forma del Estado, la forma de gobierno, la división, organización y función de los poderes del Estado, los derechos y deberes de los ciudadanos, cómo se hace una constitución, también lo explicamos, y llegamos entonces a lo que es la Constitución de 1980. Esta ley, ¿no es cierto?, que fue redactada durante el gobierno militar o dictadura militar, como prefieran, ¿no es cierto?, cuando Chile era gobernada por una junta militar y especialmente por el comandante en jefe del ejército, el general Augusto Pinochet Ugarte, el general director de Carabineros, César Mendoza Durán, el almirante de la Armada, don José Toribio Merino Castro, y, ¿no es cierto?, el general de aviación, Fernando Matei Aubel. El origen de esta constitución. El régimen militar del general Augusto Pinochet Ugarte tuvo la necesidad de institucionalizar la dictadura, es decir, dar legitimidad, ¿ya?, y proyectar el modelo político y económico que defendían, que es el neoliberalismo. Intervienen en su elaboración la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución, presidida por el abogado Enrique Ortúzar. Participa el Consejo de Estado, ¿ya?, y la propia Junta de Gobierno, integrada por los 4 altos jefes de las Fuerzas Armadas y el director general de Carabineros. No obstante lo anterior, ¿ya?, destacó la participación del abogado Jaime Guzmán Errázuriz, a quien se le designa como el padre intelectual de esta Constitución. Así como la de 1833 fue idea de don Diego Portales, la Constitución de 1980 fue ya el producto de las ideas que tenía Jaime Guzmán Errázuriz y quien, ¿no es cierto?, defendía una sociedad de libre mercado bajo, ¿no es cierto?, las directrices de lo que se llama el neoliberalismo. Se convocó un plebiscito del día 11 de septiembre de 1980 destinado a que la ciudadanía se pronunciara sobre la nueva Constitución y entró en vigencia el 11 de marzo de 1981, rigiendo hasta la actualidad, ¿ya? Es decir, no participó la ciudadanía como históricamente había sido, lo mismo ocurrió en la Constitución del 25, ¿ya? Lo mismo ocurrió en la Constitución de 1823, la de 1829, el Reglamento Federal de 1817, la Constitución de 1823, la del 22, ¿no es cierto?, el Reglamento Constitucional de 1811. Los gestores de la Constitución, entonces, de 1980 fue la Junta de Gobierno, Jaime Guzmán y Enrique Ortúzar. Ya. Aquí está don Jaime Guzmán, está don Enrique Ortúzar, está el abogado Sergio Díez y el abogado Jorge Ovalle, ¿no es cierto?, expertos en derecho constitucional que participaron en la redacción de esta carta. Y evidentemente, como dijimos anteriormente, los integrantes de la Junta Militar de Gobierno, los que no estuvieron con una dictadura desde el 11 de septiembre de 1973, ¿no es cierto?, hasta el 4 de marzo del año 1990. ¿Ya? Para reflexionar, ¿no es cierto? Aquí vemos una luma y con una carita feliz, pero la persona está muy asustada. Esto quiere decir, ¿no es cierto?, de que esta Constitución se aprobó, ¿no es cierto?, en condiciones que no eran las ideales. Primero,
Durante el 11 de septiembre de 1973, los registros electorales, donde está el registro de todas las personas que podían votar, se quemaron. Los militares lo mandaron a quemar. Se cerró el Congreso Nacional, por lo tanto no había ninguna institucionalidad donde se podría debatir las ideas o darle espacio a quienes están en desacuerdo con el modelo neoliberal de aportar con sus ideas. Estábamos en estado de sitio, por lo tanto la prensa estaba restringida, la prensa de oposición había sido desmantelada o sencillamente, ¿no es cierto?, había sido destruida, y por lo tanto eso le hace decir a muchas personas, ¿ya?, que la Constitución de 1980 no tiene un origen legítimo, ¿ya?, porque se hizo entre cuatro paredes y en el contexto de una dictadura militar, donde solamente los que están de acuerdo con el régimen tuvieron participación y los que no estaban de acuerdo fueron excluidos. Es el gran problema de esta Constitución, chicos. Hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta, consulta? No, profe. ¿No? No, profe. Perfecto. Estructura y planteamiento de la Constitución de 1980. El texto original de la Constitución constaba de 120 artículos permanentes, dividido en 14 capítulos y 29 disposiciones transitorias, en los que se estableció un modelo de democracia protegida, ya, según la idea de los militares. ¿Qué incluía esto? La existencia de senadores designados y vitalicios. ¿Quién eran los senadores designados? La Constitución de 1980 le otorgaba al presidente de la República, ya, la atribución de designar, es decir, nombrar a dedos, personas que iban a ser senadores, es decir, personas que iban a legislar, que iban a hacer leyes, derogar leyes, ¿no es cierto?, o modificar leyes. ¿Quiénes eran estos senadores designados? Iban a ser senadores designados, ¿no es cierto?, los ex comandantes en jefe, ya, de las ramas de la Defensa Nacional, y un ex director de Carabineros, un rector de universidad estatal, un ex contralor general de la República, y dentro de los senadores vitalicios, que iban a ser senadores de por vida, estaban los presidentes que hubiesen ocupado el cargo por más de 4 años, ¿ya? En total, ellos eran alrededor de 12 personas, lo que evidentemente establecía un desequilibrio enorme, ¿ya?, en relación a la sobrerepresentatividad, ya, del oficialismo respecto de la oposición. También la Constitución le otorgaba al presidente la facultad para disolver por una vez la Cámara de Diputados, que se iba a componer por 120, ya, diputados elegidos por votación democrática, 120. La podía disolver y solamente dejaba el Senado, ya que en el Senado iban a estar los senadores que nombraba el general Pinochet, y evidentemente todos ellos eran partidarios de las ideas que defendía el general Pinochet. Se creó el Consejo de Seguridad Nacional, el COSENA, ¿ya?, el cual tenía que asesorar al presidente de la República, ¿no es cierto?, en casos de estados de excepción constitucional, ya sea estado de asamblea, estado de guerra externa, guerra civil, ¿no es cierto?, y lo que se llama el estado de sitio. El gran problema es que el COSENA podía autoconvocarse sin el permiso del presidente de la República. Establecía también la inamovilidad de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y su carácter de garantes de la institucionalidad. Es decir, establecía que eran las Fuerzas Armadas las que iban a ser las defensoras, ¿no es cierto?, del ejercicio de los planteamientos que existían en la Constitución, violando gravemente un principio democrático, ¿no es cierto?, que establece que las Fuerzas Armadas se subordinan, ¿ya?, se subordinan al poder civil, es decir, al presidente de la República. Establece el llamado, ¿no es cierto?, concepto de Estado subsidiario. Es decir, la Constitución del año 25 nos aseguraba un estado de bienestar. El Estado se hacía cargo de la salud, el Estado se hacía cargo de la educación,
el Estado se hacía cargo de las buenas condiciones de vida de las personas, el Estado se hacía cargo, ¿no es cierto?, de la construcción de viviendas sociales. Esta Constitución, chicos, establece el Estado subsidiario, o también lo que se llama, chicos, el principio de subsidiariedad. Es decir, el Estado va a ayudar solamente a aquellas personas que, según los mecanismos y las formas que tenga el Estado para determinar quiénes son, solamente a ellos los va a ayudar. Es aquí cuando en el año 74, 1974, aparece la famosa ficha de protección social, ¿ya? La ficha CAS, ¿ya? La ficha de caracterización socioeconómica. Y dependiendo del puntaje que las familias tuvieran en esa ficha, ¿ya? El Estado los iba a subsidiar con, ¿no es cierto?, dinero para obtener una vivienda, para el agua, para la luz, etc. Y por otro, declara la inconstitucionalidad de las organizaciones, movimientos, partidos políticos de tendencia marxista. Que en Chile solamente era el Partido Comunista, el Partido Socialista, el Movimiento Acción Popular Unitario y el Movimiento de Izquierda Revolucionario, y más adelante se va a integrar, ¿no es cierto?, lo que es el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, el brazo armado del Partido Comunista durante la dictadura. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? No, profe. No, No, profe. todo clarito. Oh, están habilosos mis niños. En definitiva, la Constitución establece una democracia protegida, es decir, una Constitución que diera apariencia de legitimidad a la dictadura del general Pinochet y a la Junta de Gobierno. La mejor forma que encontró la humanidad para estar a salvo de la barbarie, la discriminación, la opresión y la miseria, fue afirmar que la dignidad de ser persona está por encima de cualquier interés, creencia o sistema político, cultural o económico. De la dignidad nacen todos los derechos humanos, cuyo goce, ejercicio y realización efectiva son obligaciones ineludibles e impostergables de todos los estados, sin excusa o circunstancia que valga. Ya, esta es, ¿no es cierto?, la Comisión de Derechos Humanos. Entonces, desde este punto de vista, entonces, la Constitución no respetaría, ¿no es cierto?, la dignidad de las personas al no asegurarles, ¿no es cierto?, el goce, ejercicio y realización efectiva de sus obligaciones, ¿no es cierto?, de los derechos de las personas. Entonces, la Constitución nos dio una democracia protegida. Consistía en la estipulación de disposiciones constitucionales que impedían generar cambios estructurales en el modelo político y económico. Fueron conocidas como enclaves autoritarios. ¿Cuáles son estos? Las Fuerzas Armadas como garantes de la institucionalidad, altos quórum para reformar la Constitución, quórum, ¿ya? Cantidad de votos, ¿no es cierto?, necesarios para aprobar alguna ley o alguna propuesta. Y los famosos enclaves autoritarios, elevado número de senadores no electos democráticamente, los senadores designados y vitalicios, la inamovilidad de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, COSENA, con fuerte presencia militar, y la prohibición de los partidos marxistas. Recordemos que uno de los principios básicos de la democracia, chicos, es, ¿no es cierto?, el pluripartidismo, ¿ya? Es la pluralidad de ideologías que pueden convivir, excepto que estas ideologías defiendan, ¿no es cierto?, la violencia como método de lucha, como método de alcanzar el poder, como por ejemplo los movimientos anarquistas y los movimientos neonazis. Los senadores designados. Se refiere a aquellos miembros del Senado que no son electos por votación popular, sino nombrados por diferentes personas y organismos de entre personas que cumplen determinados requisitos. Según la Constitución de 1980, esto eran 9. 4 senadores nombrados por el Consejo de Seguridad Nacional, 4 excomandantes en jefe, 1 por cada una de las ramas de las Fuerzas Armadas y Carabineros. B. 3 por la Corte Suprema, 2 exministros de la Corte Suprema que han ejercido el cargo por al menos 2 años continuos y un excontralor general de la República, y 2 por el presidente de la República, un exministro de Estado y un exrector de universidad estatal o reconocida por el Estado.
En razón de los senadores vitalicios se refiere a aquellos presidentes que hubiesen desempeñado el cargo durante 6 años en forma continua. Esos eran los senadores designados y los vitalicios. Senadores designados para el periodo 1990-1998, cuando llegó la democracia. Ya, aquí están, ¿no es cierto?, todos estos señores: César Ruiz Dambó, Santiago Sinclair, Ronald McIntyre Mendoza, Vicente Huerta Celis, Olga Feliu, Augusto Pinochet, quien asumiría como vitalicio en 1998, Carlos Letelier Bobadilla, William Taller Arteaga, Sergio Fernández Fernández y Ricardo Martín Díaz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahí están los viejitos. A ellos no los eligió nadie para ese periodo, pero podían hacer leyes que teníamos que cumplir todas las personas. Y eso obviamente no es democrático. Consejo Seguridad Nacional, COSENA, compuesto por presidente de la República, el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados, presidente de la Corte Suprema, comandante en jefe del Ejército, comandante en jefe de la Armada, comandante en jefe de la Fuerza Aérea y el general director de Carabineros. Inamovilidad de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas. Comandante en jefe hacia 1990, Jorge Lucas Figueroa, Ejército; Jorge Martínez Buch, Armada; Fernando Matei Aubel, ya, la aviación; Rodolfo Stange Elkers, Carabineros. Prohibición de los partidos de tendencia marxista, el Partido Socialista y el Partido Comunista. Con la llegada de la democracia, el 4 de marzo de 1990, los gobiernos democráticos se impusieron la misión de reformar la Constitución de 1980. Es más, en 1989, antes de los gobiernos democráticos, se llamó un plebiscito para efectuar 54 reformas a la Constitución, la que en términos generales plantearon que: 1. Se explicitó el deber del Estado de respetar y promover los derechos de las personas. 2. Se derogó la inconstitucionalidad de la difusión de ideas que, como el marxismo, reconociera la existencia de conflicto entre las clases sociales. Se explicitó que solo se pueden restringir garantías constitucionales durante los estados de excepción constitucional: estado de sitio, estado de asamblea, estado de catástrofe, estado de emergencia, y se limitaron las facultades presidenciales durante estos. Se derogó la facultad del presidente de la República de disolver la Cámara de Diputados antes de su último año de ejercicio y solo en una ocasión. Se eliminó el requisito de que la reforma de algunos capítulos de la Constitución debiera ser aprobada por 2 congresos sucesivos. Y se integró al COSENA el cargo civil de Contralor General y se limitaron sus atribuciones. Es decir, ya en 1989 se le hizo 54 reformas a esta Constitución. En democracia se promulgaron nuevas reformas a la Constitución, entre las cuales se encuentran: en 1991 se promulgaron las leyes Cumplido, llamadas así por su redactor, el abogado Francisco Cumplido, ministro de Estado también, que pusieron fin a la prohibición constitucional de conceder indulto presidencial y libertades provisionales a los procesados por delitos terroristas. En 1994 se redujo el periodo presidencial de 8 a 6 años. En 1999 se sustituyó la expresión de hombres por personas y se incorporó la obligación del Estado de promover la educación parvularia. En 2003 se estableció la obligatoriedad de la educación secundaria y el deber del Estado de proporcionarla de manera gratuita. Las reformas constitucionales del año 2005, durante el gobierno de Ricardo Lagos Escobar, se llevó a cabo el proceso de reformas a la Constitución más profunda hasta la fecha, que implicó 58 nuevas modificaciones. Eso hace decir a algunas personas que esta ya no es la Constitución del 80, sino que es la Constitución de Ricardo Lagos. Su objetivo fue terminar con los enclaves autoritarios y profundizar la democracia. Principales reformas constitucionales del año 2005. 1. La eliminación de la función de las Fuerzas Armadas como garantes de la institucionalidad. Esta función pasa a ser responsabilidad de todos los órganos del Estado. 2. La eliminación de los senadores designados y vitalicios. Se eliminan ambas figuras y se estipula que todos los parlamentarios deben ser elegidos mediante voto popular. 3. Supresión de la inamovilidad de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y de Orden. El presidente de la República adquiere la facultad para ordenar su retiro. Supresión de la facultad autoconvocatoria y deliberativa del Consejo de Seguridad Nacional.
Este debe ser llamado por el presidente de la República y adquiere un carácter exclusivamente consultivo y de asesoría. La ley 21.200, publicada el 24 de diciembre del año 2019, que modifica el capítulo 15 de la Constitución Política de la República, materializó el, comillas, acuerdo por la paz y nueva Constitución, al que llegaron distintos partidos políticos la madrugada del 15 de noviembre de 2019, en el contexto de las movilizaciones sociales iniciadas el 18 de octubre del mismo año. Esta reforma constitucional sienta las bases para permitir la elaboración de una nueva Carta Magna. Establece la realización de plebiscito nacional para el 26 de abril del 2020, que por razones de pandemia va a ser ahora el 25 de octubre del 2020, en que se consultará a la ciudadanía si aprueba o rechaza elaborar una nueva constitución, y el tipo de órgano encargado de redactarla. Convención mixta constitucional, integrada por parlamentarios y miembros elegidos por votación popular, o convención constitucional. ¿Ya? Vamos a destacar acá. O convención constitucional. Integrada en su totalidad por sufragio. Asimismo, regula la forma en que se integra cada uno de estos órganos, sus limitaciones y prohibiciones, el número de convencionalistas. Establece un plazo de 9 meses, que podrá ser prorrogado por 3 meses más, para la elaboración del texto constitucional, el que será enviado al presidente de la República para que convoque un plebiscito nacional constitucional. Ya. Recuerden que hay dos tipos de plebiscito, el plebiscito comunal y el plebiscito constitucional, para que la ciudadanía lo apruebe o rechace. El decreto 2445, exento del Ministerio del Interior, publicado el 26 de diciembre de 2019, convoca al plebiscito nacional establecido en la reforma constitucional. El que, repito, era, ¿no es cierto?, era para el 26 de abril, pero que quedó, como sabemos, para el 25 de octubre de este año, es decir, dentro de 12 días más. Presidente Piñera, a quien le tocó la pandemia, le toca dirigir este plebiscito, ¿no es cierto?, esta ocasión histórica donde los ciudadanos podemos decidir si queremos o no hacer una nueva constitución. Esta es la Constitución Política 1980, ¿no es cierto?, la que está en discordia. Aquí personas que están en contra del gobierno del presidente Piñera, que dice que en Chile la Constitución viola los derechos humanos. Y aquí está el señor, ¿no es cierto?, durante cuyo gobierno se redactó la Constitución de 1980. Ya, esto ya lo teníamos ya. No hay que mirar hacia atrás a menos que sea para obtener lecciones útiles de los errores del pasado y con el propósito de aprovecharse de la experiencia que tan cara ha costado. George Washington. ¿Qué opinan? Que es verdad. Es verdad, tenemos que aprender de nuestra historia. Ya pues chicos, ¿alguna duda, pregunta, consulta? ¿No? No, profe. Profe, Ya. yo tengo una consulta. Dígame. En relación a lo que tenemos que mandar esa tarea. ¿De los gráficos? Sí, solamente hay que poner como la tabla y agregarle el gráfico. Es súper fácil porque yo les mandé el resumen. Eso, ustedes lo copian, Sí. cortan y pegan. Y en el mismo Excel ustedes buscan el tipo de gráfico que me van a hacer y me hacen tres conclusiones por cada uno. Ya, profe. Ahora, son hartos, pues trajen de A4. Así que cada uno tendría que hacer, no sé, entre 3 y 4. Ya, profe. ¿Ya? Ahora, si uno lo quiere hacer solo, bien, hágalo solo. Lo recomendable es trabajar en equipo. ¿Mm? Ahora, si necesitan más tiempo, este es para el 19. Quizás. Si necesitan más tiempo, me avisan, chicos, yo no tengo ningún atado, yo no los quiero agobiar. Ya, profe, gracias. Me lo piden, no, pues se ponen de acuerdo y el presidente curso me manda un
me manda un Ya, correíto profe, yo le o por aviso. WhatsApp, me dice, profe, ¿sabe qué? Me Gracias, quieren profe. pedir más tiempo, y así lo oficializamos. Entonces, para que mis jefes tampoco me digan, oiga, usted trae más tiempo porque está atrasado, no quiere realizar las cuestiones, porque así no. ¿Eh? A veces así nos retan. Entonces, si ustedes me piden formalmente, yo ningún problema. ¿Me tinca? Ya, profe, gracias. Sí, profe, Perfecto. gracias. Vamos a parar